Hola, ahora les voy a presentar una videoclase muy sintética sobre los elementos básicos y centrales de la personalidad. La palabra personalidad está vinculada con la idea de persona, a la idea de máscara, o sea, el cómo nos presentamos frente a los otros. ¿Cuál es el concepto o cómo podríamos definir qué es personalidad? Se define como una estructura dinámica compuesta de elementos psicológicos, emocionales, comportamentales y sociales. Se refiere a patrones que son relativamente consistentes y permanentes, que duran, que tienen que ver con los estilos de percepción, con el pensamiento, los sentimientos y las conductas que le dan a la persona una característica única, pero a la vez una identidad. Cuando hablamos de estilos de percepción, estamos hablando si la persona tiende a ser, por ejemplo, detallista o más bien global, si tiende a fijarse en algunos aspectos del entorno o tiende más bien a tener una escasa interacción y preocupación por el entorno. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan? Pensamientos de grandeza, pensamientos de tener poderes extraordinarios, pensamientos más bien en la línea de ser incapaz, en la línea de que a lo mejor el mundo es peligroso o de que a lo mejor este mundo es un lugar bueno en el que hay que desarrollarse. ¿Qué sentimientos predominan? Sentimientos más bien en la línea de lo que podríamos llamar un ánimo positivo, alegre, o sentimientos más bien en la línea de lo negativo y lo pesimista. ¿Cuáles son los tipos de conductas que realiza la persona? ¿Es una persona más bien pasiva y tranquila? ¿Es una persona que tiende a ser más bien activa e inquieta? Todo esto nos va a dar a nosotros características únicas que en su conjunto conforman esta idea de quién soy yo, esta identidad. Por lo tanto, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de un constructo resumen que incluye pensamientos, motivos, emociones, intereses, actitudes y habilidades, y que dependen o que intervienen en ellas variables genéticas y también del contexto o del ambiente en donde la persona se ha desarrollado. Por lo tanto, podríamos decir que es una estructura flexible en constante desarrollo y cambio, pero aquí hagamos un alto. Que esté en constante desarrollo quiere decir que yo puedo estar permanentemente aprendiendo de mí, conociendo nuevas cosas, incorporando nuevos conocimientos, nuevas creencias, nuevas ideas, nuevas habilidades que van a generar algunos cambios, pero la idea es que se mantenga la coherencia y esto que le da la unidad y la identidad a la personalidad. Por lo tanto, cuando hablamos de esta estructura flexible en constante desarrollo, estamos hablando de aquello que mueve a la persona a actuar, cuáles son sus motivaciones, el cómo, dónde y por qué hace lo que hace, ¿ya? Pero la idea central entonces es que hay una cierta flexibilidad que nos permite adaptarnos, cambiar a lo mejor en algún momento mi forma habitual de funcionar dependiendo de lo que requiera la circunstancia, pero nunca tanto que me haga perder esta identidad. La personalidad tiene dos componentes. Uno de ellos es el temperamento, que tiene que ver con los estilos de comportamiento de un individuo, con su forma característica de sentir, responder o de actuar. Soy una persona que tiende a ser más bien pesimista, soy una persona que tiende a ser más bien optimista, soy una persona que tiende a responder de manera impulsiva o más bien soy una persona reflexiva, lenta, soy una persona que actúa de manera violenta, que tengo descontrol de mis impulsos, soy una persona más bien reservada y que me cuesta reaccionar al medio y que va a estar determinada por variables predominantemente biológicas que nos van a dar características biológicas y constitucionales, es decir, cómo está constituido nuestro organismo en términos de su funcionamiento. Si voy a ser una persona de respuestas impulsivas y rápidas, si voy a ser una persona que a lo mejor requiere tiempo para procesar y responder. Por lo tanto, van a determinar lo que se llama el clima bioquímico, porque tiene que ver con estos procesos que están fuera de nuestro alcance. Cómo funciona la química de nuestro organismo y que van a dar la posibilidad de responder de tal o cual manera frente al medio. Podríamos definir que el temperamento apunta a maneras de responder al medio en las que uno puede encontrar,
Por ejemplo, estilos impulsivos o más bien reflexivos. Uno puede encontrar personas con un ánimo positivo o más bien en el polo pesimista, personas más tolerantes o menos tolerantes, personas con tendencia a ser más introvertidas y otras a ser más extrovertidas, la capacidad que tenga el sujeto de autorregular sus necesidades, controlar sus impulsos, regular la expresión de sus emociones, todo eso tiene que ver con esta base biológica, esta bioquímica del organismo, que es lo que llamamos el temperamento. El otro elemento componente de la personalidad es el carácter. Y el carácter está mucho más relacionado a lo que aprendemos en la interacción con nuestro entorno, con el medio ambiente. Y corresponde a estas características de la personalidad que vamos aprendiendo del medio. Por ejemplo, ¿cómo expresamos las emociones? Soy más bien reservado y pasivo, soy más bien efusivo, tengo miedo de expresar mis emociones, me callo las emociones, las digo sin ningún pudor, tiendo a perder el control en la expresión de mis emociones. ¿Cuáles son los sentimientos que soy capaz de expresar, de manejar o de sentir preferentemente? ¿Cuáles son las normas sociales que he ido aprendiendo y que van a regular mi manera de funcionar, mi manera de entender la realidad? ¿Cuáles son los comportamientos frente a determinadas situaciones? Por ejemplo, situaciones extremas que están en estos momentos a la vista de nosotros. Un funeral de un narcotraficante. Comportamientos vinculados a la exhibición, a mostrarle a los otros que la persona que murió era poderosa. Balazos, globos, fiesta, bulla, música, versus el funeral a lo mejor de una persona más bien tranquila, pasiva, conocida en su casa por su familia, en donde hay un funeral tranquilo, silencioso, callado. Eso tiene que ver con las variables ambientales. Cuando hablamos de carácter, apuntamos entonces al conjunto de rasgos que nos van a dar la forma peculiar de ser a cada uno de nosotros. Por ejemplo, podemos identificar distintos rasgos para definir a una persona. Esa persona es ambiciosa, es honesta, o es competitiva, o es pasiva, o es afectuosa, o es rígida, exigente, generosa y muchísimas más. Y todos tenemos una multiplicidad de estos rasgos, pero las combinaciones y aquellos que predominan, rasgos primarios o rasgos secundarios, son los que nos van a hacer diferentes a unos de otros. Por lo tanto, la personalidad se va a determinar en cada individuo por la interacción particular, característica de su sistema psíquico, o sea, que tiene que ver con cómo proceso la información, cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis emociones, cuáles son las conductas que yo he aprendido para responder al medio. Y la interacción entre estos sistemas cognitivos, motivacionales y afectivos son los que van a definir la personalidad de cada uno de nosotros. Como en todas las áreas de la psicología, desarrollo, personalidad, aprendizaje, psicopatología, hay teorías también para explicar la personalidad y definir cómo se constituye la personalidad. Hay distintos modelos teóricos. Uno de ellos es la teoría psicodinámica del psicoanálisis, que habla de la personalidad constituida por una estructura compuesta por el yo, el ello y el superyo, cada uno con sus funciones. Ustedes han visto y van a seguir viendo más adelante cómo se construye cada uno de ellos. Las teorías conductistas que plantean que la personalidad, como cualquier otra cosa, es aprendida a través de un proceso de condicionamiento clásico o de condicionamiento operante. Las teorías humanistas que ponen énfasis en el medio ambiente y cómo el medio ambiente ayuda a la construcción del quién soy yo, a construir la idea de mí mismo, cómo se constituye el yo y por lo tanto la autoestima de la persona. Y las teorías cognitivas que ponen énfasis en cómo el sujeto procesa la información. Y a partir de eso entonces cómo construye expectativas de sí mismo y del mundo, qué puedo esperar de mí, qué puedo esperar de este mundo, cuáles son mis creencias. Y las creencias son las que me van a llevar a tomar determinadas decisiones. ¿Cuáles son mis estilos atribucionales? ¿Tiendo a poner todo fuera? ¿Tiendo más bien a poner todo dentro de mí y hacerme cargo y responsable
de todo. Bueno, cada una de estas teorías intenta explicar cómo se conforma y se desarrolla la personalidad. La personalidad también puede ser evaluada, y para ser evaluada hay diversidad de test, y estos test suelen dividirse en dos grandes grupos: los que se llaman las pruebas proyectivas, que tienen que ver con pruebas en donde hay estímulos difusos, vagos, y que la persona debe, a partir de su propia experiencia, sus propias creencias, sus propios conocimientos, sus propias motivaciones, describir qué es lo que aparece ahí. Y pruebas que son objetivas, principalmente pruebas en las que el sujeto tiene que marcar alguna alternativa con la que se sienta más identificado. A partir de estas pruebas es posible identificar características de personalidad, algunas con rasgos más típicos, características más frecuentes, otras que tienen que ver más bien con mecanismos defensivos o que tienen que ver con conflictos internos que la persona puede estar presentando. Pero no hay un único criterio sobre qué se debe medir. Se deben medir rasgos, cuántos rasgos, se deben medir las necesidades que la persona tiene, las expectativas que la persona presenta, las creencias que esa persona ha construido. Bueno, no hay una idea única al respecto. Ahora, la personalidad puede construirse como lo que llamamos una personalidad normal, que tiene estas características de flexibilidad, de adaptabilidad, pero de mantener también esta unidad y esta coherencia que permite la identidad. O también puede tener áreas en las cuales se manifiestan alteraciones que constituyen lo que se llama un trastorno de la personalidad. Y para hablar de un trastorno de la personalidad, debiéramos al menos encontrar alteraciones en dos de los planos: en cómo la persona conoce, o sea, cómo la persona interpreta la realidad, construye conocimientos de la realidad, de creer que el mundo es malo y lo están persiguiendo, o de creer que él viene a salvar el mundo, que es un Dios, que es todopoderoso. ¿Cuáles son los afectos predominantes? Personas que están permanentemente con temor al medio, personas que están permanentemente sintiéndose que en este mundo no tienen espacio, personas que tienen una alegría desmedida. ¿Cómo es la relación con otros? ¿Soy temeroso de los otros? ¿Siento que los otros no me consideran, no me valoran? ¿O me siento superior a los otros? ¿Cómo es mi capacidad de controlar mis impulsos? Y de nuevo los polos de escaso control de impulsos, y por lo tanto tiendo a tener respuestas desproporcionadas, agresivas, violentas, exageradas, o al revés, tengo a ser absolutamente controlado, y eso me dificulta vincularme adecuadamente con el medio, con los otros, en mi trabajo, etc. Se habla de trastorno de la personalidad cuando hablamos de un patrón de personalidad que es inflexible, rígido y desadaptativo, y que causa malestar subjetivo, o sea, malestar a la persona que lo presenta, o un deterioro funcional significativo, y que por lo general afecta, me faltó una palabra ahí, afecta a otros que interactúan con esa persona. Hay algunas personas con trastorno de la personalidad que no tienen ni una mínima posibilidad de tener conciencia que su modo de ser daña, afecta, altera a otros que tienen que convivir con él. Y la personalidad se agrupa en estilos de funcionar. Uno de ellos es el estilo quizotípico, los otros son aquellos más bien teatrales o impulsivos, y por último tenemos a los ansiosos o temerosos, que tienen como esos criterios como rasgos generales. Bueno, con esto terminamos entonces este video sobre personalidad. Cualquier duda, por favor, consultarlo a través de la página.